Habemos GP. Ya hemos visto la primera carrera de la temporada con la nueva regulación. Y la verdad es que... mucho tenemos que comentar sobre la fiabilidad de los equipos, la acción en pista, si esta es más o menos interesante que la regulación anterior, de lo cómodos que iban los Mercedes y de cómo por fin parece que los Ferrari pueden decir algo esta temporada y luchar por el Mundial. Y para hablar de todo esto y mucho más, tengo no solamente al clásico, al profesor, al experto, al descendiente astral de Newey, Guille, sino también a nuestra nueva incorporación, Tomeu, quien, como yo, apoya a un británico que se queja mucho y es menos consistente que el propio Aston Martin. Tomeu. Bienvenidos a Smooth Operators. Bueno, antes de dar paso a mis dos compañeros, solamente comentar que si nos veis un poco cansados es porque llevábamos 40 minutacos de directo hasta que nos hemos dado cuenta de que estaba muteado. Entonces toca repetirlo todo. Pero bueno, lo bueno es que como esto ya lo hemos vivido, sabemos las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal y esperamos que el contenido que resulte sea aún mejor. Así que a disfrutarlo. Dicho esto, Tomeu, no sé si quieres dar muy brevemente, brevemente, por favor, porque si no, este vídeo nos va a durar demasiado, y no solamente hablo por ti, sino también por el gran chapas de este canal que es Guille. Aún no hables, Guille. No puedes. No sé si nos quieres dar una breve pincelada de el equipo al que apoyas, el piloto al que apoyas y también, nada, muy resumidamente, qué es lo que te ha parecido este GP con la nueva regulación. Sí, me alegro que Guille ahora no me pueda dar la chapa, porque voy a decir que me ha gustado este GP, porque no me he dormido, me ha parecido interesante, aunque ya diremos todo lo malo, obviamente porque Hamilton está arriba, Guille, y porque Ferrari vuelve a estar ahí. Lo dejo ahí, breve, conciso, y con el titular Hamilton resurge. O sea, que haya tenido que escuchar esto 2 veces me parece una crueldad. Simplemente quiero añadir a la gente en la pestaña de comunidad que puede votar qué le ha parecido este gran premio, y como cada temporada vamos a ir clasificando la opinión de la comunidad y a ver dónde se sitúa este gran premio de Australia a lo largo de estos 24 grandes premios. Bueno, 24 los que sean, porque ya sabemos que alguno a lo mejor nos acaba corriendo. Pero eso, que invitamos a todo el mundo a dejar su opinión ahí, que es darle a un voto. Efectivamente. Y antes de entrar a dar nuestras opiniones, que como ya sabéis, Guille, al ser un clásico amante de la Fórmula 1 típica de toda la vida, pues obviamente no tiene muchas buenas palabras para esta nueva configuración, para esta nueva regulación. Pero antes vamos a repasar mínimamente, muy brevemente, cómo ha quedado la parrilla después de esta primera carrera. Tenemos a los pilotos Russell y Antonelli, pilotos de Mercedes, en primera y segunda posición. Ya vimos durante la pretemporada que Mercedes pintaba que iba a salir o potencialmente salir como campeona de este mundial. Obviamente quedan muchas carreras, pero ahí están los números. Tenemos un Charles Leclerc y Ferrari en tercera y cuarta posición. Parece que pueden llegar a batallar, sobre todo visto lo visto durante las salidas. Lando Norris muy fuera, 30 y pico segundos por detrás. Madre mía, qué mal está McLaren, o por lo menos a inicio de la primera carrera, y más con la actuación de Piastri. Verstappen, que recupera después de la mala quali o del accidente y incidente que tuvo el sábado, justo por detrás de Norris sin poder adelantarle. Y después ya tenemos la zona media, porque obviamente ha habido muchísimos problemas de fiabilidad y abandonos, liderándola por Oliver Mann con el Haas, Lindblad estrenándose en la Fórmula 1 y en puntos con Racing Bulls, después Bortoleto con Audi, ¿vale? Que probablemente va a ser mi segundo equipo esta temporada, ya lo anuncié en vídeos anteriores y lo recalco ahora, y finalmente Pierre Gasly con Alpine. ¿Ibas a decir algo, Guillo? ¿Querías decir alguna cosa? Te he visto... No, que como trates a tu segundo equipo como tratas al primero, les deseo suerte a los de Audi. Oye, bueno, primero la gorra, después ya echaremos ya echaremos pullas cuando toque. ¿Cómo esto nos ha dejado la clasificación? La de pilotos no hace falta recalcarla, igual que la carrera. La de constructores tenemos un Mercedes que obviamente con el 1-2 se aleja, Ferrari en segunda, McLaren en tercera, Red Bull en cuarta, ¿vale? Esto es un poco también lo que estamos acostumbrados a ver. Lo que pasa es que esta vez a Hadjar tampoco se le puede culpar mucho, el pobre ha hecho bastante. Haas, de momento, como líder de lo que he dicho antes,
de la zona media, Racing Bulls, Audi con 2 puntitos y Alpine, que por lo menos empieza mejor la temporada. No sé respecto a cómo empezó el año anterior, pero sí mejor que cómo lo acabó, ¿vale? Porque recordemos que prácticamente no sumó nada hasta finales. Dicho esto, y después de repasarlo, ahora sí, Guille, te voy a dar la palabra. Por favor, dinos cuál es tu opinión o cómo has visto esta primera carrera, porque hay mucho comentario neutral, positivo no creo que haya, hay algo, y obviamente hay mucho comentario negativo, y me imagino que tú vas por aquí, ¿a que sí? Sí, vamos a hacer como que no hemos tenido ya esta conversación. Me gusta esta meta conversación que estamos teniendo, pero sí. Yo esta mañana y este fin de semana en general he visto el primer paso de la despedida de la Fórmula 1 que yo he estado siguiendo desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeño, y he visto el nacimiento de otra cosa que va a tener la etiqueta de Fórmula 1, pero que para mí no comparte muchas cosas o casi no comparte muchas cosas con esta Fórmula 1 clásica, como decía. Empiezo sobre todo por el sábado, que creo que fue donde quedaron peores sensaciones de lo que estábamos viendo en pista, con esta clasificación en la que estábamos viendo a monoplazas perder 50 km por hora en final a mitad de recta en este segundo sector del circuito de Albert Park, porque entraba en juego este super clipping, esta recuperación de la parte eléctrica a partir del motor de combustión. No es simplemente el mero hecho de perder velocidad punta en recta, es el hecho de ver que los monoplazas no van a todo lo que podrían ir en el paso por curva, porque vale más la pena sacrificar el paso por curva en pos de recuperar energía y sacar beneficio en recta. Si puedes poner la telemetría de la vuelta de Russell, de la pole de Russell, se ve claramente cómo acaba perdiendo 50 km por hora. Y creo que al final esto va en perjuicio de que el piloto sea un factor más determinante en la conducción. Al final estos son mapas de gestión de energía que están más o menos ajustados o optimizados al máximo nivel por cada equipo, y al final el piloto no tiene mucho que decir. Rescato también declaraciones de Colapinto, de Gasly en pretemporada, en el cual hablaban de que en toda esta gestión de energía en una vuelta el piloto era un mero pasajero de momento. Ya veremos si esto acaba evolucionando más, pero la situación que dejó pues era de que no estábamos viendo a los pilotos ir al máximo, a intentar sacar el máximo en las plazas. O bueno, sí estaban sacando el máximo dentro de la gestión. Estaban llevando la gestión al máximo para ir al máximo de lo que podían, pero no era realmente el potencial que puede tener un Fórmula 1, y claramente a mí esto me dejaba bastante que desear, viendo sobre todo muchas secciones y el paso, por ejemplo, de dos curvas tan temidas como las enlazadas de la 9 y la 10, pues este año claramente han pasado a ser dos curvas que eran una mera transición de una zona de cargar batería a otra zona de despliegue de batería. Y me voy a la carrera, lo que hemos tenido sobre todo estas primeras 15 vueltas, que nos han dejado a todos un poco como, uy, esto ya no es tan parecido a lo que estaba viendo ayer y esto se ve entretenido. Y sí, es cierto, era entretenido, pero era entretenido dentro de que me daba la sensación de que estaba viendo otro deporte. Luego podemos comentar si a nivel de retransmisión se puede mejorar, que yo creo que se puede mejorar bastante, de cara a que no tanto que el espectador entienda, porque a ver, el espectador puede entender que sí, que un piloto está gestionando más la batería para atacar aquí, que luego pues ha gastado batería y el otro aprovecha y ataca. O sea, esas dinámicas nosotros podemos entenderlas, pero creo que visualmente, a nivel de información que nos facilita la retransmisión, ha dejado mucho que desear. Pero ese es otro tema aparte, como digo. Yo me quiero meter más en la propia dinámica de adelantamiento que estábamos viendo, con unos adelantamientos que dependían plenamente de la unidad de potencia y de la gestión de energía, y darle un botón para tener estos extra de kilovatios de potencia a la parte eléctrica y ya está. Y sobre todo a mí lo que más me estaba, o lo que más frío me ha dejado, o que menos me está gustando, es que al final en todo esto el piloto de nuevo queda en un segundo plano. En ninguno de estos adelantamientos que hemos visto, o de la mayoría de adelantamientos que hemos visto en esta parte inicial de la carrera, se comentaba nada a nivel de estrategia del piloto a la hora de plantear el adelantamiento. Veíamos que simplemente había gestión de batería, adelantabas antes de llegar a la frenada y poco más. No hemos visto prácticamente ningún tipo de contratrazada, ninguna apurada de frenada, que luego podemos recuperar también tema al respecto. No hemos visto todas estas dinámicas que entraban en la Fórmula 1 de toda la vida, y a mí el concepto de Fórmula 1 me ha quedado, no lo he visto.
yo a una persona que le haya gustado estas dinámicas de adelantamiento, le recomiendo que vea la Fórmula E, que es un deporte que está mucho más optimizado, está mucho más enfocado a tener este tipo de carreras y lo hacen mucho mejor. De cara al espectador también se entiende mucho mejor, creo. Creo que la Fórmula 1 está dando sus primeros pasos en esta dirección y deja mucho que desear. Pero como digo, para mí hoy ha sido la despedida de la Fórmula 1, o al menos el primer paso. Vamos a ver cómo evoluciona el resto de carreras, pero al menos el primer paso a decir adiós a la Fórmula 1 de siempre y a otra cosa, y dar la bienvenida a otra cosa que hay gente a la que le va a gustar. A mí personalmente de primeras no, sobre todo porque creo que va a haber convergencia a nivel de gestión de la parte eléctrica y esta diferenciación de los coches no va a ser tan clara, y ya hemos visto con Norris y Verstappen que adelantar pues tampoco acaba siendo tan fácil una vez ya pillas un poco el tema de la gestión de batería. Creo que el factor caos de las primeras vueltas han jugado un papel importante y que a lo mejor no se repite tanto, pero a mí en lo personal pues no me ha interesado, o creo que me va a costar entrar en ver estas dinámicas en las carreras. ¿Tú, Tomeu, lo ves tan trágico todo? ¿O ves algunos No, brotes verdes en todo lo que comenta escu- Guille? Escuchándote me he olvidado los pañuelos. Joder, me ha entrado llorera. Bueno, yo Viste soy negro por eso. más positivo. Siguiendo con lo que has comentado, es cierto que ha sido al principio más divertida. Puede que sea por el caos inicial, pero como tú has dicho, estamos al principio de la normativa. Creo que esto va a cambiar. Todos van a entender mejor cómo gestionar la energía. Incluso vamos a dejar de ver errores que, bueno, se podrían haber evitado en estos pasados meses en el desarrollo del coche. Entonces van a estar todos un poquito más juntos. Independientemente de eso, creo que es bueno que veamos que se pueden seguir más. Hemos visto que algunos coches no se podían ir, pues bueno, ahí podemos forzar que pasen cosas. Es cierto que los adelantamientos, en una retransmisión pasada, no voy a sacarlo, hemos dicho que artificiales, y yo lo he nombrado como forzados porque se ven un poco así. Tener el botoncito ese que te da el nitro, que te obliga a pasar sí o sí porque, por la potencia. Entonces, bueno, no sé, yo creo que la Fórmula 1 tiende a ser más tecnológica. Eso está bien, y de cara al espectador que pueda ver los coches más juntos. Creo que es lo que se pretendía. Bueno, lo habrán logrado mejor o peor, pero en cada cambio de normativa hemos empezado catastróficamente y luego hemos ido un poquito mejor. Prefiero centrarme en que, bueno, se ha agitado todo un poco y que seguro que cambiará. Vendrán normas que van a girar todo esto un poco, y yo creo que nos tendrán un poquito más contentos. Yo voy a añadir una pequeña pincelada. Creo que me encuentro en un punto intermedio entre ambos. Guille también al final lleva muchísimo tiempo mirando la Fórmula 1, mucho más, por lo menos que yo. Y sé que él es muy clásico en eso. A mí lo que sí que me ha gustado, por lo menos, de esta nueva Fórmula 1, es el hecho de que en el momento en el que veías un adelantamiento no parecía que ya estaba, sino que por lo menos has tenido un poco de juego de gato y el ratón entre Leclerc y Russell. Y teniendo en cuenta que Russell en principio tenía bastante más ritmo de lo que parecía que tenía Leclerc, el hecho de que Leclerc se la podía devolver era realmente chulo de ver. Y esto no lo estoy diciendo como que todos los adelantamientos tienen que ser únicamente por potencia, sino que es, por lo menos la potencia permitía que no te alejases. No sé si es lo ideal, es un punto medio, no sé realmente cómo se tiene que plantear, pero sí que es cierto que pilotos ahora mismo, a excepción del ganador George Russell y a lo mejor Lindblad, que es el nuevo, están echando bastantes pullas de lo que es esta nueva Fórmula 1, al igual que también todos los fans e incluso algunos medios. Un hate que yo sinceramente no vi ni mucho menos con el cambio de regulación de 2022, que el objetivo también era hacer que los coches estuviesen más juntos los unos de los otros, y que obviamente no puede dejar indiferente a la FIA. Y es por eso que ya se están hablando de pequeños cambios, ya sea en la regulación, ya sea en propuestas, ya sea en motores, ya sea en la forma que sea,
pero para intentar que todo este hate se vaya difuminando un poco y no perdamos a pilotos que parece que están en ese punto, como lo es Max Verstappen, como lo es Hamilton, como lo es Alonso y obviamente también Lando Norris, uno de los grandes campeones mundiales de la Fórmula 1. Guille, no sé si nos puedes iluminar un poco. No, y uno de los pilotos con una opinión más consistente que se ha visto jamás, porque hace 2 semanas invitaba a Verstappen a dejar la categoría si no le gustaban los coches y ahora a él tampoco le gustan. Entonces, bueno, temas de Lando Norris aparte, sí, las dos propuestas que está barajando la FIA y que vamos a ver si se materializan, porque a lo mejor no acaban tomando ninguna decisión y eso ya es tomar una decisión. Eso era una frase de Mariano Rajoy, creo. Pero las dos propuestas que tienen ahora mismo sobre la mesa es este super clipping que está ahora mismo, este super clipping que es esta recuperación de la energía utilizando el motor de combustión para recargar la batería, ahora mismo está limitado a 250 kilovatios, aumentarlo a 350 kilovatios, que es algo que McLaren ya estuvo probando por petición de la FIA durante los test de pretemporada en Bahrein. La otra opción sería capar la parte eléctrica a 250 kilovatios. Entonces el consumo de energía es menor, estos 4 megajulios de batería, en vez de durarte los 11,42 segundos creo que es, utilizando los 350 kilovatios, al ser 250 te duran 16 segundos más, puedes desplegar la parte eléctrica durante más tiempo y puedes hacer una gestión de la batería bastante diferente, que en función del circuito puede ser beneficioso. Por ejemplo, aquí en Australia el tramo largo era de 11 segundos, luego el siguiente tramo era de 8 segundos. Con una parte eléctrica que te dura 16, la gestión la puedes plantear y a lo mejor el clipping que vemos, o el super clipping que vemos, perdón, es mucho más corto y la pérdida de velocidad es mucho menos llamativa y el paso por curva en la zona esta intermedia hubiese sido más alta. O sea, hubiese sido una carrera, bueno, al final no deja de ser modificar de una forma significativa la arquitectura o la proporción de cada parte, digamos. Al reducir la parte eléctrica, la proporción que aporta cada parte, la potencia total del monoplaza evidentemente es distinta. Entonces, rescato aquí la tabla esta de recuperación de energía en función del circuito. En este caso, en Australia, es cierto que nos íbamos a un circuito extremadamente crítico. Por eso en el vídeo previo que hice del fin de semana le llamé que el circuito de Albert Park era un circuito que iba a poner a prueba el reglamento, porque directamente nos íbamos a un circuito donde la recuperación de energía en frenada, asumiendo 350 kilovatios de recuperación de energía en frenada, sabiendo el tiempo de frenado que había en una vuelta, era de las más bajas. Entonces aquí sabíamos que iba a haber mucho super clipping, muchos lift and coast, todas estas técnicas, estos cambios de marcha que se pueden ver en las telemetrías de cómo bajan las marchas, alargando mucho las frenadas para las bajadas de marcha, para revolucionar el motor y recargar más la batería. Todas estas técnicas, aparte de recuperación en la frenada, se iban a hacer mucho más visibles, y esto es lo que hemos visto sobre todo en clasificación, como decía antes. Entonces, esta tabla sobre todo me parece interesante a la hora de hablar de un Azerbaiyán con una recta de 2 kilómetros, donde probablemente, o no sé si plantearán alguna modificación del trazado en la zona media poniendo alguna chicane, o veremos un super clipping donde los coches pierdan de 350 kilómetros por hora a lo que lleguen. También hay que tener en cuenta que la parte eléctrica, a partir de los 290 kilómetros por hora, el despliegue va reduciéndose. Lo digo porque esto es importante, que si capas la parte eléctrica, a partir de los 190 kilómetros por hora, el efecto de caparla ya no es tan importante, porque se va reduciendo la participación de la parte eléctrica. Hay una gráfica que no he recuperado aquí. Y Arabia Saudí, el circuito de Jeddah, pues iba a ser un circuito extremadamente limitante en este sentido, aunque no tiene pinta que vayamos a ver una carrera ahí. Pero bueno, al final, ¿cómo están enfocando los pilotos toda esta crítica hacia la normativa? Que me llama la atención, bueno, no me llama la atención, los pilotos están criticando una normativa que han aprobado los equipos, que ha aprobado la Fórmula 1 y que ha aprobado la FIA. O sea, que ahora no estamos llevando todas las manos a la cabeza, pero que esto lo ha aprobado mucha gente. Entonces, bueno, que si se había que hacer algo, se tendría que haber hecho antes. Ahora ya está todo el pescado vendido y simplemente podemos reajustar los kilos de salmón que te quieres llevar. No hay mucho más. Entonces, dicho esto, el enfoque que le están planteando los pilotos, sobre todo, y rescato lo que ha dicho Norris, es a nivel de seguridad, de tener al final un coche delante que puede tener una gestión de energía muy diferente a la que tú llevas y pierde de repente 50 km por hora en la parte final de una recta y pasa a ser un obstáculo para ti, porque un Fórmula 1 que va a 320 por hora, tener un coche delante que va a 250 delante es un obstáculo, y eso puede llegar a ser peligroso, y rescataba pues que puede acabar habiendo un accidente y que, como siempre, se tomarán medidas cuando pase algo.
esto es por un lado, y luego también otro tema que me ha parecido interesante, que no tiene tanto que ver con la unidad de potencias a nivel del efecto de la aerodinámica activa en los monoplazas a la hora de atacar. Pasas de estar en una recta con la aerodinámica activa en posición de menos carga, entras en la frenada apurando la frenada a mayor carga, y a la hora de atacar, si el piloto delante hace algún movimiento al límite, pero dentro de lo permitido, como ha hablado en su batalla con Colapinto en pista, pero al final es más difícil apurar la frenada porque es más difícil controlar el monoplaza. Por este cambio de más carga, menos carga aerodinámica, lo cual invita menos a las apuradas de frenada de las cuales yo ya me despedía antes. Entonces, dicho todo esto, y termino, la Fórmula 1 ya en su momento sobrevivió a un cambio que para mí fue muy importante, que es perder los repostajes, porque cambió todo el paradigma de cómo funcionaban las carreras a nivel estratégico. Pasamos a tener estrategias de neumático, con neumático blando, neumático medio, neumático duro. Esto cambió el dinamismo o cómo funcionaban las carreras, y la Fórmula 1, por intentar ser optimista, de alguna forma, aunque, bueno, sobrevivió a eso. Y el deporte ha seguido adelante y el deporte ha seguido creciendo. Y este año tenemos una propuesta que cambia radicalmente para mí cómo funciona la Fórmula 1, que a mí personalmente no me gusta. Hay gente que sé que le gusta más, o hay gente que es más optimista. Entonces, bueno, pues por hacer un poco la comparativa de que la Fórmula 1 pues va a seguir adelante, y lo que queda es esperar a los que somos más como de la vieja escuela como yo, digamos, o que buscábamos otras cosas en la carrera de Fórmula 1, nos queda esperar a 2030 y que haya una nueva propuesta, a ver si se adecua más a algo que reconozcamos más como esa Fórmula 1, que ya llevo diciendo, ya he dicho más de una vez que ya lleva años tal vez tomándonos las mejores decisiones. Esto no ha sido este año únicamente. No, efectivamente. Esperanza es lo último que se pierde. No, sí, eso sí. Eso sí. Bueno, para que todo el mundo lo sepa, hemos llegado al punto donde habíamos llegado antes. Os hemos ahorrado 10 minutos de divagar sobre distintos temas. Ha estado todo muy concentrado porque ya sabíamos de qué iba el tema. Ahora volvemos a la improvisación de siempre. Así que no os preocupéis, que probablemente aún queda 1 hora y 20 de vídeo. Lo sabréis vosotros, ¿vale? Dicho esto, antes de empezar a hablar de los equipos, quería hacer un último apunte, ¿vale? Que te lo lanzaré a ti, Tomeu, que es la retransmisión que hemos tenido. Me dejo una guindilla, ¿vale? Una guindilla del pastel que la comentará Guille, porque sé que es una cosa que le ha indignado y quiero que traiga esa emoción al podcast sobre el tema de la retransmisión. Pero antes quiero... Es decir, Guille ha comentado ya, y hemos ido mencionando el tema del superclipping, hemos ido mencionando el tema de la aerodinámica activa, hemos ido mencionando también todo el tema del overtake button y del despliegue de energía y todo lo que más y más. El tema está en, hemos visto esta primera carrera, y de todo esto, el aficionado casual seguramente no ha entendido ni papa. ¿Tú cómo has visto todo el tema de la retransmisión? Caos. Yo creo que ni la organización sabe cómo retransmitirlo. Yo lo definiría así. Yo creo que tampoco interesa que el aficionado medio entienda todo lo que estamos hablando, porque lo que interesa es que vea adelantamientos. Entonces, eso sí, lo han conseguido, lo han enseñado. Pero todo lo demás, no sé, hemos podido ver cómo en el caso del modo overtake no se sabía ni cómo ni cómo iba a funcionar cuando hemos visto el primer adelantamiento. Es un poco caos. Quiero pensar que es como decía Guille, que se va a solucionar como lo de la aerodinámica activa, y lo vamos a ir entendiendo así como vayan pasando los grandes premios. Pero sí que creo que hay un poco de intención en que no se entienda todo a nivel tecnológico, y que se dejan muchas cosas de lado intencionadamente. Yo creo que sí, que ha sido un poco buscado. No, Didi. Perdón. Nada, iba a decir que el tema de la batería no sé hasta qué punto lo van a retransmitir con fidelidad, por el mismo tema que acabaron quitando las cámaras termográficas de las onboards, que se decía que las quitaban porque daban información a los rivales. Que no sea algo que acaben quitando de la retransmisión porque dé información extra a qué tipo de gestión de batería está haciendo tal piloto o tal equipo. No lo sé, es una de las razones que he pillado ahí al vuelo. No sé qué decisión tomarán, pero yo estoy de acuerdo que algo tienen que hacer para hacerlo más visual al espectador. Sí, creo que ha habido especialmente caos
sobre todo en la parte de los adelantamientos. A lo mejor no te digo que me enseñes constantemente el tema de la batería, aunque obviamente el espectador estoy convencidísimo de que lo agradecería. Quiero decir, al final sí que al principio puede parecer un poco caótico, pero estoy seguro que, bueno, viendo un poco cómo funciona todo y demás, al final se acabaría entendiendo. Como lo hemos visto ahora, creo que es un poco pobre. Yo creo que sí que tendría más sentido que en el momento en el que haya un potencial adelantamiento pudiesen mostrar cómo se está haciendo el despliegue de esa energía o si está activado o no activado el botón del overtake para realmente poder entenderlo. Lo que está claro es que continuar como están, con lo que hemos visto hoy no tiene sentido. El tema del DRS es una cosa que estaba muy bien anunciada y que se veía muy claramente. Lo de la aerodinámica activa ha pasado casi como desapercibido. Es decir, en ningún momento se ha mencionado el tema de la aerodinámica activa. Si alguien nuevo veía, dice, ¿cuándo se abre esto? ¿Cuándo se abre el alerón? El delantero, el trasero, no sé exactamente cómo funciona. Creo que ha habido muchísimo caos. No se está enseñando bien todas y cada una de las regulaciones y espero que también tomen decisiones de la misma manera que para arreglar todo el tema de la regulación y de las quejas que han habido sobre cómo se está corriendo, pues también en cómo se enseña esta nueva Fórmula 1. Sin embargo, hay una cosa concreta que ha indignado a mucha gente y que dejaré que Guille la mencione. Mira, yo lo de los coches a pilas lo acabaré lo superando. Ya está. La vida sigue. Pero hay una cosa que sí que no voy a tolerar. ¿Por qué han quitado las milésimas de la retransmisión? O sea, yo estaba viendo el live timing ahí en el lateral y digo, ¿por qué? ¿Será algo eventual? No, que se han tirado toda la carrera. Entonces, ¿por qué? Devolvedme mis milésimas. O sea, una de las cosas que me hacen interesante a mí la Fórmula 1 es ver cómo se están acercando a menos de un segundo, si están a 950... O sea, yo soy ese tipo de espectador. Devolvedme mis milésimas. Que además, por lo que se ve, las puedes ver si pagas el premium en la retransmisión en la web de la Fórmula 1. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, que tengo que pagar aquí por ver las milésimas. Yo lo siento, o sea, esto sí que me ha parecido algo muy indignante. Dentro de todo lo que estaba pasando, digo, esto ya me parece pasarse. Esto me parece pasarse 7 pueblos. Devolvedme mis milésimas. ¿Cuál es mi cámara? Devolvedme las milésimas, tío. No sé. Me ha parecido algo que digo, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Es que a mí me parece indignante. La Fórmula 1 ha funcionado siempre, pero siempre, desde hace muchísimo tiempo, con milésimas. Todo lo que vemos, todos los tiempos, todos los sectores, todo va con milésimas prácticamente. Entonces, el hecho de no verlas es como, tío. Y es eso. Es decir, yo no sé vosotros, pero estoy convencidísimo de que el espectador medio se pasa la mitad de la carrera mirando la tabla. Es decir, está la carrera de fondo, pero los ojos principales van a la tabla para saber qué es lo que está pasando entre los distintos pilotos. Entonces, eso de quitarlo y es que no es solo eso. Es decir, no te quitan te quitan las centésimas también, que dices, tío, ¿por qué con la décima? Sí, que las centésimas, que son ese gran olvidado. Porque las décimas y las milésimas se llevan mucho protagonismo y nadie piensa en las centésimas. Estoy completamente de acuerdo. Pero no sé. O sea, esto sí que lo tienen que arreglar. Exacto. En fin. Y quiero rescatar 2 cosas. Las menciono rápido, de verdad. No te preocupes. La primera, Pirelli. Sé que habéis pasado muy desapercibidos, pero yo me he dado cuenta de las piedras que habéis vuelto a traer. Sí. Hemos visto stints de media carrera con neumático medio, ¿eh? Que todo el mundo está hablando de la Fórmula 1 nueva, que si gusta. Yo he visto lo que habéis hecho y I am watching you. Eso iba a decir lo primero. Y lo segundo, que sí que me ha parecido interesante, que en el documento que a mí además me resolvió muchas dudas de cada reglamento, en el documento que facilita la FIA respecto al circuito, donde facilita las diferentes zonas en las que se activa la aerodinámica activa, que para Australia habían añadido un tramito en el primer sector, en las otras zonas eran directamente las mismas del DRS de otros años. También facilitaban cosas como cuánta energía se puede recuperar por vuelta, que para este Gran Premio de Australia era 7 megajulios, que siempre que hablaba del tema decía entre 8 y 9, depende del circuito. Pues ves, para Australia, por ejemplo, son 7 megajulios.
Y con respecto a las zonas de la aerodinámica activa, de hecho, hubo mini polémica el sábado porque se quiso quitar una por seguridad. Los equipos dijeron no porque les cambiaba todos los ajustes del coche y la FIA volvió a ponerla. O sea que incluso sigue habiendo ese tipo de decisiones el mismo fin de semana. Y respecto a la batería, esto, especifican cuánta carga puedes tener y especifican también las zonas en las que los equipos no están obligados a consumir parte eléctrica, que esto era las zonas cero que se llaman, que no me quedó muy claro cómo funcionaban y te las especifican para cada circuito en qué tramo los equipos pueden, si quieren, no desplegar nada de parte eléctrica para ahorrar. Ya está. Entonces, para cada circuito va a ser interesante este documento. Quiero añadir una cosa a lo Sí, de las piedras de Pirelli. Verás tú, cuando tengan solucionado el tema de la energía, las M's de clasificación que vamos a ver. Que un piloto se equivoque y pueda dar cinco vueltas más. O sea, Si no tendrán pasó, batería. pasó desapercibido por lo de la batería, pero eso sí que es difícil de tragar, ¿eh? A Pirelli lo vamos a recuperar en algún momento. Sí. Pero, Sí. pero sigamos, que Jordi se le está hinchando. No, por favor, ¿alguien tiene alguna cosa más a añadir? 1 o 2 puntitos más. No os preocupéis, aquí nadie tiene nada que hacer. Y nuestros espectadores obviamente tienen todo el tiempo del mundo. Quiere decir que a una semana está China, ¿sabes? En fin. Bueno, vamos a empezar a hablar de los equipos. ¿Os parece? ¿Llegamos a esa fase del programa? Venga, vamos a ello. Vale. Como siempre, vamos a seguir el orden de los constructores. Recordemos que esta vez tenemos un equipo más, no nos los vamos a dejar, ¿vale? Y 22 pilotos de comentar. Así que, si alguien tenía miedo de que esto vaya a durar poco, no os preocupéis, hay 2 pilotos más de los que hablar también. Vamos a empezar con Mercedes. Mercedes, lo he comentado anteriormente, es el equipo que más fuerte se ha visto en los tests. Los rumores de que Mercedes y el motor iban a ir bien era algo que se estaba hablando en el paddock desde hace ya un par de años. Williams, bueno, Sainz, de hecho, cambió a Williams por el tema del motor. Alpine, que quería cambiar de motor, también se fue directamente a Mercedes. Y como se puede ver, les ha salido a todos fantásticamente bien. Porque, como ya también dije yo en el anterior episodio, lo de que McLaren encontrase la mágica fórmula para hacer funcionar esto fue un caso remoto, o por lo menos remoto puede llegar a suceder, pero más a finales de temporada. Lo que es a inicios, obviamente a quien favorece es al constructor, y lo que hemos visto es un Mercedes que ha sabido desarrollar muy bien su unidad de potencia, al igual que también exprimirlo al máximo. Tomeu, ¿cómo has visto Mercedes? ¿Cómo has visto la actuación de Russell? Y no solamente esto, sino que, visto cómo puede llegar a ser la temporada, ¿tendremos un Antonelli que le podrá hacer frente? ¿O sencillamente vamos a tener un Russell que cómodamente puede llegar a ganar todas y cada una de las carreras de esta temporada? A ver, yo no creo, yo los he visto muy bien. No creo que llegue a ganar todas las carreras, pero sí que creo que ahora ha sido visible, pero ha seguido haciendo lo que venía teniendo la performance que tuvo la temporada pasada, que lo hacía muy bien, era muy consistente, pero este año está arriba. Y eso es lo que ve el espectador. Y luego Antonelli me ha gustado porque no ha sido o no ha parecido tan rookie. Se ha sabido sobreponer al fin de semana, digamos. Y me ha gustado. Ha estado allá arriba al final. Vamos a obviar la salida, ¿no? Entonces, eso que decíamos del rookie. Bueno, me parece positivo que haya tenido la salida que ha tenido y haya acabado segundo. Obviamente, sí, tiene motor Mercedes, sí. No es solo el modo. Deja de buscar cosas buenas en todo, por favor. Bueno, ha estado ahí, dale el coche a otro y a lo mejor no acaba segundo. Guille. Sin No señalar sé. a nadie. Alguien que lleva la misma gorra que Jordi. No creo que hubiese acabado segundo. Mira, espera. ¿Sabes quién podría estar allí luchando y no lo está haciendo porque decidió cambiárselo de la gorra roja? Hamilton.
Venga, Guille, por favor, continúa hablando. Sí, a ver, Mercedes al final, pues se terminaron ya las tonterías, ¿no? De ese juego político que estuvo jugando Toto Wolff durante toda la pretemporada, diciendo que el coche a batir, el motor a batir era el de Red Bull, que corría mucho en recta. Pero creo que queda claro que esta temporada las cosas no van de correr mucho en recta, van de otras cosas, como ya hemos estado comentando. Durante esta larga media hora de preludio que llevamos, o más, no sé cuánto llevamos. Entonces, pues como digo, se acabaron las tonterías y golpe sobre la mesa en clasificación, donde han marcado claramente la diferencia, que a una vuelta está muy por encima del resto y el resto tiene mucho trabajo por hacer en estas clasificaciones. Sobre todo estas 8 décimas que consigue meter Russell al resto son importantes, y luego Antonelli cómodamente consigue la segunda posición, que yo creo que Antonelli tiene todavía mucho trabajo por delante y está muy por detrás de lo que es un George Russell, que para mí, lo dije ya en los pronósticos y lo llevo diciendo desde hace ya bastantes años, George Russell me parece un piloto que cuando tenga un coche rápido puede perfectamente ganarte el Mundial porque es sólido, es consistente y es un piloto, como he dicho ya, piloto rápido. Si tuviera un rival como un Leclerc que pudiera competir, o un Verstappen, pues evidentemente serían rivales que le supondrían pues un problema para conseguirlo, pero en un contexto en el cual, como en este año, parece que está un poco solo, evidentemente se le pinta, con 23 carreras por delante todavía, o las que sean, se le pinta bastante favorable ahora mismo la situación de ver a un Russell que, cuando ha tenido que ser sólido a la hora de liderar, pues lo ha hecho. Sí que es cierto que se le ha complicado mucho la parte inicial de la carrera, también porque Ferrari sale muy bien, eso ya lo sabíamos, y han jugado bien esta carta. Luego no sé hasta qué punto Russell tampoco... Ha habido un poco de caos al principio a la hora de gestionar este tema de los adelantamientos, y no sé si lo ha gestionado del todo bien, siendo que el Mercedes era un coche superior. Entonces, no sé hasta qué punto queda mucho para aprender a la hora de gestionar estas situaciones y que no tengamos tanto esta dinámica de gato y ratón que mencionabas tú antes, Jordi. Porque, por ejemplo, luego con Norris y Verstappen no se ha producido esta dinámica. O sea, Norris ha sabido jugar mejor las cartas. No sé si Verstappen también venía en otras condiciones, o el coche, el Red Bull, tampoco es un coche tan rápido, y el McLaren tampoco está tan mal. Eso ya no lo sé. Pero de cara a la carrera, al menos, no han parecido tan superiores a los Ferrari, siendo que sí que han sido más rápidos. Se compara a los ritmos de carrera, los dos Mercedes han estado por encima, pero no hemos visto esa diferenciación en clasificación. Pequeño disclaimer, no sabemos hasta qué punto tenían todo tan controlado que han dicho que tampoco vale la pena apurar más. Entonces, ahora mismo queda claro que el rival a batir es Mercedes. Ferrari creo que no está tan lejos, luego hablaremos de Ferrari y hay ciertas palabras inspiradoras de Freddy Vasseur de cara al Gran Premio de China, pero ya veremos. Ferrari siempre hay que esperar. Pero bueno, como decíamos antes, los pronósticos han cumplido, y con todo este tema de la reacción de compresión, que parece que ya se rumorea que Mercedes habría pasado algunas de las pruebas en caliente que han hecho, entonces no va a haber mucho cambio en ese sentido. Lo único que queda ahora mismo es que el sistema dúo acabe igualando de alguna forma las cosas, pero más adelante en la séptima carrera de la temporada, que ahora mismo no sabemos muy bien cuál será, porque si se cancela alguno de los dos grandes premios, esas carreras no cuentan. Entonces, bueno, siempre hay algunos circuitos así medio comodines que de repente aparecen como ¡ah, Turquía! Sí, pero es demasiado pronto. Sí, se está barajando que si ir a Imola, tal, pero no, pero es demasiado pronto. A lo mejor, o sea, Bahrein sería en abril. Entonces, bueno, no sé, ya veremos. Pero es otro tema. En definitiva, de Russell sólido, a partir de este momento inicial que se ha complicado. Antonelli resuelve bien la situación en la que se ha metido. La estrategia de los Ferrari creo que también le ha ayudado a no meterse en problemas con ellos, porque si hubiese tenido que jugar en pista con ellos, vete a saber cómo hubiese evolucionado la carrera. Ferrari como que se ha quitado un poco de en medio, dentro de que no sabemos qué opciones tenía, y poco más. Mercedes es el rival a batir, como sabíamos, y a ver cómo evoluciona la temporada. Sí. Antes de avanzar al siguiente equipo, quiero hacer un pequeño momento de nostalgia, de acordarse cuando este gráfico de aquí era relativamente recto y ahora tiene estas protuberancias tan extremas que indican la diferencia que hay entre los equipos, y como antes los teníamos todos diferenciados en un segundo, o si llegaba en la clasificación, y ahora estamos hablando de 2es y 3es, si no más. Pero mira la zona media, Haas, Sí. Racing Bulls, Alpine, hay un paquete ahí interesante. Muy sorprendido positivamente por eso, pero bueno. El problema es que hay más paquetes abajo, pero de otra forma. Sí. Bueno, ya veremos cómo avanza.
Ferrari. Si te parece, Guille, sé que tú también eres tifosi incondicional, pero como aquí hay dos tifosis claros, aunque obviamente todo el mundo es fan de Ferrari, aunque no lo quiero admitir, voy a dejar que Tomeo abra el melón. ¿Qué tal has visto a Ferrari? Me ha gustado. Me ha gustado por una sencilla razón. En salida son la hostia. O sea, ya solo por eso y que en cada carrera se pongan por ahí delante a molestar, ya eso ha valido la pena. Campeones de las salidas. ¿Sabes? Como ¿Has visto? cuando el Barça ganaba la Liga desde abril o o el Madrid la ganaba desde mayo, ¿sabes? Campeones desde marzo. Pues nada, pues campeones de las salidas. No, pero me ha gustado porque han hecho algo bien, independientemente del coche, el motor. O sea, pues sí, se habla mucho del Mercedes y tal, pero ahí está Haas. Algo tendrá que ver también. Eh, o sea, no sé, por delante de Williams, por delante de Alpine. Entonces algo tendrá que ver. Entonces ahí la han clavado. Perfecto. Atrevidos, parece que van bien los dos coches este año. Pero luego la estrategia, hola, ¿alguien me lo puede explicar? O sea, y este es un equipo ganador. O sea, porque, o sea, no sé, me habría gustado ver qué habría pasado si a Hamilton no se hubiera parado en la salida, porque si no se llevaba puesto a su compañero y si hubiesen puesto los dos primero y segundo. Me habría gustado ver ese tipo de carrera, ver el Mercedes. Y segundo, no sé, juega un poquito de estrategia, mete aunque yo sea seguidor de Hamilton, mételo y que haga la misma estrategia que los demás, a ver qué pasa. No sé, ahí me ha faltado un poquito de equipo ganador, y ver qué habrían hecho. Y luego, pues bueno, parece que van a dar batalla en ritmo de carrera mucho mejor que en clasificación, o al menos eso parece. Veremos cuando no sea un circuito así medio urbano o urbano. Por ejemplo, la próxima semana veremos qué tal van ahí. Pero bueno, es un coche aerodinámicamente atrevido, entonces yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que van a dar batalla, pero veremos el potencial de desarrollo comparado con Mercedes, porque ahora mismo creo que son los únicos dos que están ahí que nos pueden dar alegrías. Sí. A ver, Mm. yo, para añadir un poco, creo también que la salida obviamente ha sido la clave. Probablemente si Russell hubiese salido bien o hubiese salido mejor de lo que ha salido Leclerc, no hubiésemos tenido la batalla que hemos tenido al principio y directamente todas las opiniones serían absolutamente negativas de esta carrera porque no habríamos tenido las primeras 10-12 vueltas de lucha entre ambos pilotos, entre Leclerc y Russell. Entonces obviamente se le tiene que felicitar a Ferrari por lo que ha hecho. Coincido mucho en lo que acabas de decir respecto a lo de Haas. Quiero decir que tengas a dos equipos en posiciones, es decir, Haas está en el máximo de lo que puede aspirar y Ferrari está luchando con los Mercedes, entonces tener a dos equipos así, porque ya sabemos que Cadillac como que cuenta poco ahora mismo. Entonces, muy, muy de acuerdo en lo que comentas y ahora es ver si Ferrari es capaz de desarrollar el coche y desarrollar la unidad motora, obviamente con las posibilidades que puede llegar a tener, en el buen camino, porque recordemos que Ferrari también empezó muy bien en 2022 hasta que llegamos al perón de verano y después se fue todo a Norris. Jeje. Ese chiste en castellano no sé si tiene gracia. No sé si se entiende. Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, que se fue a la nada, ¿vale? Es la traducción. Pero bueno, más allá de eso, yo obviamente con lo que me quedo, más allá de Leclerc, ya sabemos el talento que tiene, es obviamente con el ritmo que ha presentado Hamilton. No vamos a decir, o yo por lo menos no voy a ya sacar el titular de Hamilton ha vuelto, es una carrera, ¿vale? Vamos a ver cómo todo esto va evolucionando. Pero sí que es cierto que el hecho de que estuviese relativamente cerca de Leclerc durante el primer stint y después en el segundo que le estuviese recortando es algo positivo de ver y que también da un poco de esperanzas de que esto no vaya a ser una batalla que únicamente vaya a carrear Leclerc, sino que también esté Hamilton por allí. Y finalmente respecto a la estrategia, yo, si soy sincero, creo que era un poco
jugar a suertes. Quiero decir, apostaban por el hecho de que tuviésemos otro virtual o un safety car, que siendo sinceros, era muy probable, realmente, teniendo en cuenta la fiabilidad que hemos visto y los accidentes que hemos visto tanto previos a las carreras como después también en la quali con todo el tema de Verstappen y demás. Entonces yo tampoco creo que esta sea una de esas carreras donde realmente puedas decir lo has hecho fatal y puedas sacar ese meme de la clown strategy que Ferrari también representa. Pero bueno, esa es mi humilde opinión respecto al tema. A ver, independientemente de si luego haciendo una estrategia más similar a los Mercedes hubiesen podido competir o no, al final es que han copiado lo mismo para los dos pilotos. Entonces yo sí que he echado de menos lo que ha dicho Tomeo, de prueba cosas distintas, al menos intenta competir esa segunda posición, porque en el momento en el que han alargado la parada, no aprovechando ningún virtual safety car, directamente han regalado la posición a Antonelli, que luego, como he dicho antes, puede que Ferrari esté cerca, pero a lo mejor le faltaba algo para realmente competir de tú a tú en ritmo de carrera con los Mercedes, y no sabemos hasta qué punto los Mercedes estaban también no mostrando todas sus cartas en carrera como sí que hicieron en clasificación. Entonces sí, Ferrari para mí se plantea como el segundo equipo y el único que de momento parece que puede plantar algo de cara, al menos en carrera, a los Mercedes, sobre todo con esta super salida que preveíamos. Pese al protocolo nuevo de salida de esperando 5 segundos, que ha sido también todo un poco nuevo para todo el mundo, Ferrari ha seguido saliendo, no ha perdido esa ventaja competitiva en el diseño del motor y han conseguido ponerse delante. Hamilton también se ha complicado un poco en la salida, ha sido más Leclerc el que sí que ha marcado claramente su primera posición. Y como decía, a esperar si es uno de los equipos que acaban trayendo alguna actualización del motor con el sistema Duo. Decía Hamilton también, me ha hecho un poco de gracia como lo decía, aparte de evidentemente el optimismo que mostraba en sus declaraciones, decía Mercedes tiene algo en el motor, voy a presionar a los chicos para que trabajen en ello, que me ha hecho gracia como decir, ¿no? Sí, yo creo que ya lo estarán haciendo, pero bueno, vale. Gracias por decírselo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en definitiva, también me quedo, como has dicho tú, Leclerc, pues dentro de que él ha reconocido que no ha tenido tampoco una muy buena carrera, que no se ha sentido muy cómodo y que tal vez no ha sacado el máximo rendimiento al monoplaza, aunque creo que ha plantado bastante cara a Russell en esta primera parte, sin tener muy claro si el Ferrari, cuál es la diferencia real entre el Ferrari y el Mercedes, como digo. Yo creo que Leclerc ha estado bastante bien y luego haber recuperado a Hamilton, al menos en esta primera carrera. Esto vamos a ver cómo si se consolida. Pero ya se preveía que con estos monoplazas, una vez dijéramos adiós al efecto suelo tan marcado, Hamilton podía sentirse mejor por el estilo de comportamiento del monoplaza. Sobre todo sufría mucho con los monoplazas tan subviradores que teníamos hasta el año pasado. Con este coche se nota bastante más cómodo, él mismo lo ha reconocido. Él mismo se mostraba muy optimista antes de empezar la temporada. Y el hecho de no haber estado muy lejos en ritmo de carrera con Leclerc creo que invita a pensar que al menos ha empezado con buen pie. Y yo ya no me quedo solo con haber recuperado a Hamilton como piloto, sino de que Ferrari tenga dos pilotos con los que plantar a cara a Mercedes. Efectivamente. Por esto así, al menos estas carreras va a ser un poco de batalla entre dos equipos, al menos estén los cuatro pilotos compitiendo al máximo que del monoplaza. Y de lo último que rescato de Ferrari son declaraciones de Freddy Vasseur que son bastante optimistas. Ferrari se está mostrando un coche muy rápido en zonas lentas, ahora vamos a un circuito de China que es bastante diferente, que presenta ciertas zonas que pueden venirle muy bien a lo que se ha visto de momento al Ferrari. Luego vamos a ver cómo llega cada equipo y si el Mercedes se adapta mucho mejor y consiguen rendir en sitios en los que en este circuito a lo mejor no estaban siendo tan competitivos, y en China pues solucionan el problema y ya marcan la diferencia claramente. Pero sí que es cierto que ha dicho Vasseur que están pensando tienen programado una actualización del chasis importante. Aquí sí que hemos visto muchas cosas de la pretemporada en el monoplaza de Ferrari, sobre todo esta aleta en la parte trasera, en la zona de escape de gases. Lo que no hemos visto es el famoso Macarena, que es uno de los grandes intereses de esta temporada. Si lo acaban trayendo, ya se rumorea que otros equipos están trabajando en ello y que puede ser una solución interesante, pero de momento no tiene fecha de entrada oficial o fecha de verla en unos libres en el corto plazo. Y ya está. Yo ya lo dije, pero yo estoy esperando que llegue el alerón que sea ahora sí. Y llegará. Y verán que es la fórmula ganadora. Pero bueno, nos vamos al tercer equipo, que diría que no es este. No, es McLaren. Vale, pero bueno. McLaren. A ver, McLaren.
repito lo que dije el otro día. McLaren consiguió muy bien encontrar la fórmula correcta para aprovechar la regulación anterior. Este año, todo nuevo, motor nuevo, se tiene que empezar desde cero, tabula rasa. Tenía muy claro que, bueno, es decir, obviamente siempre podía quedar sorprendido, ¿no? Pero que equipo que contrata la parte motora no tiene tanta ventaja como el equipo constructor. Así que daba por hecho que iba a empezar un poco por detrás. Y así ha sido. Hemos visto un McLaren que por lo menos a nivel de ritmo, y aquí voy a aprovechar para mostrar otra vez la tabla que tenemos aquí, están por detrás. Y están por detrás probablemente también de los Red Bull, porque al final recordemos que Verstappen, y después hablaremos de ellos, ha pasado de salir desde atrás de todo a quedar nada, a un segundo de Lando Norris o 2 segundos al terminar la carrera. Entonces, el McLaren tiene mucho trabajo que hacer, es obviamente el segundo de los equipos que lleva motor Mercedes. Piastri, obviamente este no es su GP, tristemente, ya no terminó la temporada, bueno, sí que terminó la temporada pasada, ¿verdad? Lo he dicho antes, pero no llegó a hacer DNF, llegó a recuperarse, simplemente se salió del circuito. Sí, hizo esa mítica de meter la reversa y sacar el coche de la hierba. No hizo DNF. Pero esta vez tampoco ha hecho DNF, de hecho, ha hecho DNS. porque no ha empezado la carrera. Pero bueno, que Piastri lo tenemos allí, ¿vale? Que después arregló un poco las posiciones, porque obviamente tercero y segundo no ha sido el caso. Y de Lando Norris, comentar que tampoco realmente ha podido hacer nada más de lo que ha hecho. Se le ha visto adelantar un par de posiciones, batallar un poco también con Lindblad, ha intentado hacer un poco de tapón de Antonelli, que obviamente iba a escalar por las posiciones, por la parrilla y demás, pero obviamente no ha sido capaz de retenerlo. Veremos poco a poco a ver McLaren cómo termina tratando y evolucionando el coche y ver si en un futuro, que no espero que sea esta temporada, pueda estar luchando por ganar carreras. ¿Tú, Guille? ¿Cómo? Sí, fallo mío. Es la falta de costumbre. Hemos perdido la dinámica de ser 3 y exacto, esto sí. Irá mejorando. Iba de McLaren. A ver, yo voy a hacer un poco de tomeo y sacar alguna cosa positiva también del equipo. Al final es cierto lo que has dicho tú, McLaren pues ahora ya se vuelve a ver uno de las contras o las ventajas que tiene ser equipo cliente, no es tener o no desarrollar tu propio motor, y en este caso pues el cliente de Mercedes, como has dicho tú, pues evidentemente les deja un poco por detrás. Luego comentaré cosas de Andrea Stella que ha dicho en ese sentido, pero al final se confirma un poco el buen trabajo que ha hecho McLaren estos últimos años. Pese a esa desventaja, son de los 4 de arriba el único que no se construye su motor. Sí. Y siguen estando ahí, delante. Entonces, sí, la base que ha construido el equipo estos últimos años, el cambio que ha pegado McLaren en los últimos años, se consolida como un proyecto que, pese a no ser su propio desarrollador de motor y tener esta desventaja, están ahí adelante. Eso, bueno, creo que es algo positivo y certifica el trabajo bueno que se ha hecho, como digo. Pero claro, por contra, pues tienes lo que estábamos comentando, y rescato lo de declaraciones de Andrea Stella, que también dejan un poco, bueno, insinúan los problemas que pueden tener un Alpine o que pueden tener un Williams, y el mérito también que tiene Ferrari con Haas, que mencionabais antes. Sobre todo decía Andrea Stella que sí, ellos tienen el motor Mercedes, pero no son capaces de exprimirlo como Mercedes, porque al final entender el software, a nivel de software, cómo funciona el motor, acabas de optimizar cómo se gestiona la energía a lo largo de toda la vuelta. Mercedes tiene la ventaja porque Mercedes ha desarrollado su motor, y además no sé hasta qué punto puede jugar un papel importante, algo que comentamos durante la pretemporada, y que Mercedes a nivel de software no tenía la obligatoriedad de darle la versión más actualizada a los clientes. Sí que tenía que facilitarlo a partir del 1 de marzo, los motores se homologan, tú te tengo que dar exactamente las mismas herramientas que tengo yo, pero hasta entonces no era obligatorio, y Mercedes se decía que había jugado un poco la carta de que estoy actualizando los plugins. Ahora os lo paso, y eso al final pues les hace estar un poco por delante al resto, y es algo que señalaba Andrea Stella, que tienen que acabar de entender todavía el motor Mercedes para compensar ese déficit. Aún con todo, Norris también señalaba que no es solo un tema de motor, sino decía, somos más lentos en las curvas rápidas y medias que Mercedes y somos más lentos en las curvas lentas que Ferrari. Entonces, a nivel de chasis,
tienen trabajo que hacer. El MCL 40, perdón, o sea, ya pierdo qué número es cada coche. No es el coche más rápido a nivel de chasis reconocido por ellos mismos. Entonces, sí es un equipo que tiene mucho trabajo por hacer. Como he dicho, es un equipo que se consolida como equipo que tiene la capacidad de desarrollar un monoplaza para estar arriba. Y de las carreras puedo comentar. Norris, pues el coche no ha dado para más y queda por ver hasta qué punto Red Bull está por delante, por detrás, como has mencionado tú antes. Tampoco Norris ha tenido una carrera muy allá. Sí que ha gestionado bien esta situación con Verstappen, pero es decir, el coche no daba para mucho más. Sí que ha recuperado la posición con Lindblad, pero creo que Lindblad ha tenido mucho mérito metiéndose ahí delante también. Y lo de Piastri es que, bueno, pues ha hecho la vuelta de instalación y él ha llegado a la curva cuarta y se ha instalado. Ha pasado la curva 4, ha dicho, pues yo me instalo aquí y, bueno, creo que ha sido una de las grandes decepciones, ¿no? De hecho, yo es que me he enterado, yo me he despertado a las 5 menos 5 y me he enterado de que Piastri no corría en la vuelta de formación. Porque esto ha sucedido 20 minutos antes y estaba ahí todavía intentando ubicar en cómo conectarme a todo. Y me he enterado del abandono de Piastri, pues eso, tarde. Entonces, bueno, pues no se puede comentar. Evidentemente no es la mejor forma de empezar. Sobre todo, él mismo lo reconocía. Es que he perdido mucho conocimiento de este reglamento. No me queda otra que mirar en pista e intentar aprender mirar en pantalla e intentar aprender lo que pueda. Pero evidentemente se ha perdido un primer paso muy importante en esta temporada. Estoy de acuerdo. Di. No, yo quería comentar que creo que hemos vuelto a la situación del principio de temporada pasada. Piastri ha sido una decepción, pero sí creo que vuelve a estar un poquito por delante de Norris, en cuanto a sensaciones al menos. Yo creo que sí, ahí sí hemos vuelto al principio de temporada pasada. Le queda mejorar las vueltas de instalación. Sí, exacto. Bueno, ya veremos cómo termina evolucionando esto. Al final tenemos muy poco material y muy poca data para poder tomar esa afirmación, pero sí, es posible. Quiero decir, al final Piastri es un piloto muy completo, que ya le vimos que más allá de desconectarse al final de temporada, probablemente hubiese sido, a excepción de estos últimos 5 o 6 GPs, que se hubiese merecido más ganar el mundial la temporada pasada. Pero bueno, vamos a movernos y, Tomeu, te voy a dar palabra para hablar de un tema, que es que Red Bull está cuarto en el Mundial, que uno podía pensar, tiene sentido, porque al final es un equipo que está compitiendo solamente con un piloto, pero, por lo menos por lo que hemos visto de esta primera carrera, no lo parece, ¿no? Hadjar, independientemente de que no haya terminado la carrera, hasta ese momento está haciendo un muy buen papel. Sí, yo creo que de este Gran Premio podemos sacar las luces y sombras. Las luces son, por fin, hay dos pilotos. Por fin parece que podrán actuar como equipo. De las actuaciones individuales, Hadjar, pues bien, o sea, yo diría que ha tenido un buen fin de semana. Acaba de llegar, es normal que pueda haber errores y que no esté como Verstappen. Y de Verstappen, pues bueno, una pena el error que ya dijo él que no le había pasado en la vida. El sábado, porque ¿qué habría pasado hoy si hubiera estado ahí? Porque al final la remontada ha sido muy buena. Eh, es verdad que se ha quitado en medio a todos los que están a años luz, pero bueno, ¿qué pasará cuando salga, por decir, séptimo? Yo creo que va a estar ahí, por el simple hecho de ser Verstappen. Pero luego está la sombra, que es el motor. Esa rotura arroja ahí unas dudillas que no sé, veremos cómo afrontan los próximos GPs. Pero para mí ha sido eso. La luz, al fin son un equipo, la sombra, ojito con el motor. Pero esto ya lo dijimos, ¿no? Que cuando había renovación de normativa, esta dinámica ya la habíamos visto. La curiosidad es ver, al momento en el que empiecen a desarrollar el monoplaza, si se vuelve a ver esta diferenciación. Porque 2022, incluso 2023, Pérez estuvo ahí en bastantes momentos. Pero, bueno, 2023 sobre todo. Pero a lo que voy, de Hadjar realmente ha sorprendido para bien. Sí. Verle tan adelante en la clasificación, metiendo el Red Bull delante, una pena. Pues al final hemos tenido este abandono de Verstappen que nos sorprendió un poco a todos los que nos levantamos a las 6 de la mañana.
ver que el primero que abandonaba era Max Verstappen en su primer intento de vuelta de clasificación, además por una cosa que ya estuvimos comentando en pretemporada, Jordi, que era algo que iba a pasar. Al final el MGUK es mucho más importante la recuperación. El Alan Permain, es que me llamaron mucho la atención estas declaraciones, decía que en la frenada hasta los 150 km por hora, toda la parte trasera es MGUK, el freno como tal no entra en juego. Entonces, en esa primera frenada, precisamente, es una frenada en la que no se supera los 150 km por hora. O sea, toda la frenada, la parte trasera es la recuperación de energía, y ha habido algún tipo de error, algún fallo en este sistema que ha hecho que la parte trasera bloquee. Y el problema de bloquear la parte trasera es que cuando bloquean la parte delante, pues que bloquean y sale el típico humillo, la pasada de frenada, y por lo general, pues bueno, le haces un plano al neumático, a lo mejor le dices adiós, pero por lo general el coche no lo pierdes. Pero cuando bloqueas la parte trasera, ya lo hemos visto alguna vez que directamente el piloto es un pasajero. Recuerdo una de Bélgica el año pasado de Hamilton, que también bloqueó la parte trasera en Spa y adiós, porque pierdes totalmente el coche. Entonces, Hadjar, pues bien por la clasificación. Luego en carrera, pues el coche pues estaba para lo que estaba, no parecía que podía luchar con Mercedes y Ferrari de primeras, y el abandono pues la ha dejado sin opciones de nada. Además ha abandonado a la vuelta 15, creo que ha sido. Una pena porque Hadjar lleva ya su segunda temporada en Australia Australia y todavía no ha acabado una carrera. Es El año verdad, pasado, tan el año famosa. pasado no llegó a salir prácticamente porque abandonó detrás del safety car. En Los este lloros. caso ha dado 15 vueltas. Correcto, con las declaraciones aquellas de Helmut Marko. Y Max Verstappen pues abre un poco la puerta a ver dónde está Red Bull realmente con esta remontada, que es cierto que a muchos pilotos que se ha quitado adelante pilotaban monoplazas que estamos viendo que están muy por detrás. Pero es cierto que Verstappen nos ha dado un poco de espectáculo a nivel de adelantamientos o rebases, depende de cómo quieras llamarle a lo que estamos viendo. Bueno, ha sido unas partes interesantes en la parte media de la carrera. Luego es cierto que ha sorprendido un poco que no pudiera adelantar a Lando Norris, ¿no? Porque parecía que lo tenía todo a favor para hacerlo. No sé, como he dicho antes, no sé hasta qué punto Norris ahí ha jugado bien la carta de la gestión de la energía, y esto pueda poner sobre la mesa de que a lo mejor adelantar tampoco acaba siendo tan fácil como hemos visto con Russell y Leclerc al principio, un poco con ese caos. Y poco más. En definitiva, siendo una temporada en la que había muchas cosas por estrenar del equipo, pues que Red Bull no esté tan desconectado como se esperaba, fallos mecánicos aparte, porque hemos tenido un fallo mecánico en clasificación y un fallo también en carrera, problemas de fiabilidad aparte. Red Bull parece que puede estar ahí en la lucha por ser tercer, cuarto equipo, abriendo la puerta a tal vez llegar a estar con Ferrari en China, pero ya veremos. Parece que están un paso por detrás. Sí. Yo aquí, antes de cambiar de equipo, quería haceros una breve pregunta que pediré por favor que tampoco os paséis mucho desarrollando, pero es: ¿Max Verstappen va a seguir en la Fórmula 1 el año que viene? ¿Sí o no? Guille. Sí, yo creo que sí, pero ya no hago previsión a más años, porque le estoy viendo muy desencantado con esta Fórmula 1 y él mismo está reconociendo que ya no tiene que demostrar nada más. Ha ganado 4 títulos mundiales y que si no se encuentra cómodo con los monoplazas, que lo ha dejado clarísimo el viernes, el sábado, antes de la clasificación, después de la clasificación evidentemente, antes de la carrera, durante la carrera en las radios eran espectaculares. Sí, eran tremendas. Y post carrera más de lo mismo. Entonces no creo que sea solo un tema de que no esté ganando, porque evidentemente si estás ganando pues todo te parece el mejor reglamento de la historia, como a Russell, que es el mejor coche y el mejor motor, pero evidentemente está desencantado con este reglamento desde 2023, y yo creo que existe esa posibilidad de que tal vez no veamos a Verstappen durar tanto en Fórmula 1 como lo ha hecho un Hamilton o como lo está haciendo Fernando Alonso. O sea, ni de lejos. Creo que buscará retos fuera. A no ser que cambie la normativa o se prometa un cambio en la normativa. ¿Tomeu? Ahí va yo. Yo creo que yo a día de hoy diría que no, pero todo dependerá de la normativa, que creo que irá un poquito encaminada a tener a los 3 grandes más contentos y no tan críticos en cada sesión que tienen para poder hablar con la Fórmula 1. Pero si todo sigue igual o el ritmo de desarrollo, que no quiere decir resultados, no va por donde él quiere, yo creo que no sigue. Yo estoy un poco como Guille.
creo que está descontento, continuará descontento, se le harán promesas de que esto va a cambiar, se las va a creer, va a aguantar un año más, va a ver que esas promesas no se van a cumplir y se va a ir. Pero bueno, esto obviamente son hipótesis, ya lo veremos, sencillamente es preocupante el hecho de tener un piloto como Max Verstappen tan desencantado con la Fórmula 1, que ya decía de buenas a primeras que su idea tampoco era pasarse su entera vida profesional aquí, sino que quería probar otras categorías y ahora sencillamente se le ha dado otro motivo. Pero bueno, vamos a abandonar ya lo que sería la tabla alta, ¿vale? Aunque no sé si viendo cómo evoluciona esta Fórmula 1 vamos a tener la tabla alta dividida en dos, pero por la hora vamos a dejarlo en tabla alta, para irnos a la media tabla, esta vez encabezada por Haas. Un Haas que desde que entró Komatsu, pues las cosas parece que han ido bastante bien. Sí que es cierto que el coche del año anterior no era 100% suyo, ahora sí que es este 100% bajo su liderazgo. Y obviamente aquí destacar, más que el papel de Ocon, que tampoco ha hecho una mala carrera, es el papelazo de Oliverman, quien a mi parecer cada vez está consiguiendo más y más puntos para que en el momento en el que Hamilton cuelgue las botas, Berman vaya allí a acompañar a Charles Leclerc a intentar ver si vuelven a Ferrari a su antigua gloria. Guille, ¿cómo lo ves tú esto? Haas ya lo dijimos en pretemporada que era un equipo que se estaba mostrando muy sólido y me alegro que haya llegado a la primera carrera y no haya hecho como Alpine, que se ha desdibujado absolutamente, o sea, se ha desdibujado bastante, luego hablaremos de Alpine. Sí. Pero Haas sí que es cierto, está de momento el coche más... En esta zona media que sí que es cierto que está bastante compactada. Sí. Ya hemos visto antes las diferencias de ritmo entre monoplazas y equipos y pilotos no es tan grande entre ellos. Pero en definitiva eso, séptima posición de Oliverman, que me parece que constata un poco lo buen piloto que es y que ya el año pasado tuvo algunas actuaciones muy buenas y este año pues empezar así creo que es importante para este equipo. También lo que rescatabais antes fíjate que Alpine y Williams no están cómodos con el motor Mercedes, o tener el motor Mercedes no les está haciendo estar delante, como sucedió en 2014, que el que tenía una unidad de potencia de Mercedes estaba arriba. El chasis daba un poquito más igual en ese año. Este año, sin embargo, entender cómo aprovechar esta unidad de potencia y la gestión de la unidad de potencia, la parte eléctrica, es un factor muy importante, no solo tener la propia unidad de potencia. Y Haas, con la unidad de potencia de Ferrari, parece que está haciendo un muy buen trabajo, aparte del trabajo que hayan hecho con el chasis, para estar liderando esta zona media o para estar al menos luchando por puntos en esta zona de media. Entonces, muy bien Haas. Y lo último que quiero rescatar es Ocon y Gasly han tenido su toquecito en pista. Me ha dado nostalgia. Me ha dado nostalgia a ver... pasa que no lo han puesto mucho en pantalla, pero han tenido ahí un toquecito en un adelantamiento. Ha sido como ver a dos viejos amigos reencontrarse. Además han tocado, se han tocado. Digo, Sí, ha habido toquecito. si esta normativa va a recuperar la rivalidad Ocon Gasly, me gusta un poco más. Sí. Sí, no, la verdad es que Haas ha ido bastante bien. Y quien también ha ido bien, ¿vale? Pero sobre todo ha sido con el piloto que seguramente menos esperábamos, es el Racing Bulls, que en vez de sumar puntos con Liam Lawson, ha sumado puntos con Lindblad. Entonces, oye, vaya primera carrera del rookie, ¿no, Tomeo? Pues sí. Voy un poco en línea con lo que he dicho, por ejemplo, con Antonelli, que no ha parecido tan rookie, pues con Lindblad, pues precisamente eso. O sea, ha mostrado un template que yo no habría dicho por los test que habría hecho esto. Entonces, para mí, muy bien. Y ha dejado en una posición a Lawson que ya no sé a qué equipo lo van a bajar. Suerte que ya no tiene al artífice de esas subidas bajadas, porque si no estaría preocupado. Pero sí, como equipo creo que esperaba un poco más, pero si miramos la actuación individual, ostras, tremendo pilotazo. Yo creo que ha sabido
ha sabido cuándo adelantar, cuándo plantar cara, excepto que ha sido el que ha plantado cara a Verstappen en este Gran Premio, que me ha sorprendido ver eso en un Racing Bulls. Eh, pero bueno, a mí me ha gustado todo lo que he visto de este piloto. Creo que va a dar mucho que hablar esta temporada. Luego la salida de Lawson la comentamos luego con Colapinto porque ha sido una de las Sí. salvadas del fin de semana, que además casi no la hemos podido ver en directo. Yo la he visto luego en repeticiones porque no la han sacado. Bueno, bueno, no solo con la Pinto, si no voy mal era Pérez el que salía detrás de ellos, que porque ha dicho También, sigo al Alpine, al Alpine, también, porque si también. no se lo come con patatas, ¿eh? Y ahora que mencionabas a Pérez, una de las cosas que ha dejado esa mala Sí. salida de Lawson y que intentará remontar es que se reencontrarán dos viejos amigos como son Lawson y Checo Pérez, que en el último año de Checo Pérez pues tuvieron sus más y sus menos, sobre todo por parte de Lawson. Entonces, bueno, ha sido como un gran premio de reencuentros, ¿no? Antes decía con Gasly, aquí hemos tenido a Pérez con Lawson y como decías tú, un Lawson que esa mala salida le ha condicionado claramente toda la carrera y ha tenido a un compañero de equipo rookie que consigue una increíble 8ª posición. Y no voy a decir que le deja en evidencia porque es la primera carrera, pero Lawson Lindblanc queda claro que no le va a poner las cosas nada fáciles a Lawson y que si quiere mantener en Fórmula 1 tiene que espabilar. Sí, mi único punto aquí va a ser que tengo muy claro que si Lindblad termina la temporada por delante de Lawson, dudo mucho que Lawson continúe la temporada que viene, sinceramente. Pero bueno, oye, primera carrera, no vamos a sacar conclusiones. Recordemos también que Lawson empezó muy mal el año pasado por toda la historia de Red Bull y que poco a poco después, a mitad de temporada, supo rehacerse y terminar bastante bien, muy a la par con Hadjar. Así que vamos a ver cómo todo evoluciona. Pero, dato curioso, Lindblad tiene más puntos en la Fórmula 1 que en su carnet de conducir. Y diréis, ¿por qué? ¿Que es mal piloto? No, sencillamente es que aún no se ha sacado el carnet de conducir. Entonces, bueno, más puntos en la Fórmula 1. En fin, voy a introducir a un equipo que me hace muy contento porque yo ya lo dije, aposté por él. Recordemos que este equipo es mi quinto equipo a final de temporada, es decir, el mejor del resto. Ya veremos cómo esto evoluciona. No he recibido tanto hate respecto a mis predicciones, no sé si porque hemos tenido menos visualizaciones o porque si la gente ya no se atreve a cagarse en mí por este tipo de predicciones, porque con Williams lo acerté el año pasado. Entonces, Audi. Un Audi que obviamente no partía del mismo punto que Cadillac, porque el equipo ya estaba hecho, pero sí que es cierto que trae unidad de motor propia y que obviamente tiene problemas de fiabilidad, como también hemos visto con el no inicio de Hülkenberg, pero oye, tanto Bortoleto como Hülkenberg estaban allí, Bortoleto pasando Q3, Hülkenberg quedándose Q2, pero en la posición más alta de todas, y después también un Bortoleto quien ha quedado en 9ª posición y ha sido capaz de rascar un par de puntos para el equipo. Entonces, muy buen debut por parte de Audi. Y por ahora, Guille, también tu predicción sobre Bortoleto quedando por delante de Hülkenberg, por ahora, cumpliéndose. Me aferro a eso. De Audi se lo voy a decir, equipo nuevo entre comillas, unidad de potencia nueva, un piloto que es su segunda temporada en Fórmula 1 como es Bortoleto y un increíble debut. Lo digo por otros equipos que también tenían unidad de potencia nueva y ciertas cosas y no están ahí. No, pero lo digo porque al final Audi creo que está dentro de la situación mala de Aston Martin, evidentemente, pues esto no te deja muy bien. No, pienso lo mismo. Didi, tú. Coincido. No, yo coincido en eso. Creo que han demostrado ser un equipo, digamos, serio. Se les ve. No sé si por la estructura, que no es un equipo, digamos, del todo nuevo, porque ya sabemos cómo han entrado, pero no sé, me ha parecido muy sólidos. Creo que sí, que van a estar allá arriba a final de temporada, allá arriba de la zona media, quiero decir. Veremos cómo todo esto evoluciona. Y ahora del que vamos a hablar es del último equipo que también ha conseguido sumar un punto. Pero antes que focalizarme en Gasly, tal como has dicho tú, Guille, quiero focalizarme en Colapinto. Porque de Colapinto hay un par de cosas a destacar. Uno, obviamente, cómo ha esquivado
cómo ha hecho el esquive al inicio de la carrera, pero después también, bueno, un detalle más, la penalización a nombre de Colapinto, el Colapinto on Go, y después cómo esto, ¿vale? Y quiero que me abordes los 3 puntos si puedes, pero como esto, el Colapinto on Go y después también quedar por detrás de su compañero de equipo, quien también ha puntuado. Recordemos que Helmut Marko ya no está en la Fórmula 1 y por lo tanto por una mala actuación no te va a enviar a tomar por allí. Pero hay un nuevo Helmut Marko, o más bien dicho, hay un original Briatore, quien no está para tonterías, como también hemos podido ver en Drive to Survive, o por lo menos en algunos de esos clips. ¿Peligra Colapinto? A ver, para empezar, el Colapinto on Go, la sanción esta, además es que ni siquiera nos ha quedado muy claro por qué ha sido. Luego sí que es cierto que he visto una repetición de que tocaban el monoplaza de Colapinto antes de que empezara la vuelta de formación porque no estaba bien puesto en posición. Entonces hay un ingeniero que se acerca y como que empuja el monoplaza y toca el monoplaza cuando no tendría que tocarlo. Entonces ahí ya hay una sanción que Colapinto no tiene ninguna culpa, o sea, eso no puede hacer nada él y ya le ha condicionado evidentemente la carrera porque un Colapinto on Go o un Stop and Go, como le llamamos a partir de ahora, es que lo de Colapinto on Go me ha hecho mucha gracia al verlo en pantalla. Pero un Stop and Go al final es una de las acciones más duras y te condiciona tremendamente toda la carrera. La salvada que pega esquivando a Lawson, yéndose contra el muro, no sabemos hasta qué punto ha podido dañar algo en el monoplaza. Es una actuación de reflejos bastante admirable por su parte. Entonces, yo no creo que haya sido una carrera en la que haya que echarle mucha culpa a nada de lo que ha sucedido a Colapinto, porque, como digo, su carrera estaba completamente condicionada por una cosa que no dependía de él y además una salida que se le ha complicado también por algo que tampoco dependía mucho de él, que es algo pues fortuito y uno de los riesgos de esta nueva reglamentación de que algún monoplaza se quede ahí parado, que no es el primer monoplaza que se queda parado, ¿eh? Ha pasado con otras normativas, pero bueno, a lo que voy. Es más un tema de Alpine, ¿no? De cómo se ha desdibujado Alpine, un Alpine que parecía que pretemporada estaba bien, me atribuyo de nuevo a haberles gafado de nuevo otra temporada. No sé si estoy contento o disgustado por haberlo hecho de nuevo. Gasly sí que es cierto, consigue un 10º puesto bastante meritorio viendo cómo estaba Alpine o cómo había llegado Alpine aquí a Australia. Tiene mucho trabajo por delante, sobre todo con tema de la unidad de potencia. Como decíamos antes, tienes a un Haas que con el motor Ferrari sí que está dando pasos adelante y Alpine, sin embargo, parece que no está sacando esa ventaja de una unidad de potencia que se ve dominadora, como es la de Mercedes, o que parece que tiene un plus. Y lo último que quiero rescatar son las declaraciones que venían de Alpine, que ahora no recuerdo quién las hizo, que decía algo como que uno de los problemas que habían tenido en Australia es que en pretemporada se habían enfocado en trabajar solo en un coche, que nunca habían estado trabajando en 2 coches a la vez. Y yo al leer esto es verdad, y yo al leer eso he dicho, ¿qué? Wow. O sea, no, que tu excusa sea que no tienes capacidad de trabajar en 2 coches en los libres, no lo digas. ¿No? O sea, puede que no la tengas, pero no lo digas, no es algo que quede bien. Pero bueno, en definitiva, poco más a comentar de Alpine. Ese 10º de Gasly creo que salva un fin de semana que pintaba complicado. De Colapinto, esto que dices, ¿sabes lo que pasa? Que por mucho que esto no sea su culpa, que no lo es, tú dentro de 5 carreras, ¿qué es lo que ves? Ves sencillamente o haces la reflexión de el tío está por detrás o quedó por detrás de su compañero de equipo y bastante lejos de los puntos. Aunque después la realidad sea otra, porque cuando lo ves GP, pues cada uno tiene su historia. Pero eso es lo que terminas viendo tú 4, 5, 6, 7 carreras más allá. Entonces esto es lo que me preocupa y más teniendo en cuenta de dónde venimos con todo el tema de Briatore y demás. Que no creo ni mucho menos que Colapinto ahora mismo se merezca salir de la parrilla o que le echen, Pero es una de las cosas que creo que me preocupan. Pero bueno, nos quedan el bottom 3. Y vamos a empezar hablando de Williams. Tomeu. Williams venía con trayectoria positiva desde hace un par de años, desde que entró James Bowles. Y el año pasado quedaron como 5º equipo con un Albon y con un Sainz, que tuvieron muy buenas actuaciones, aunque Sainz le costó un poquito. El Williams de ahora, aparte que tiene sobrepeso, no le sentan muy bien las vacaciones, por ahora no parece que termine de cuajar. ¿Tú cómo lo has visto? Yo me esperaba que fueran así, pero los he visto un poquito peor de lo que realmente esperaba, porque yo pensaba que podrían estar un poquito más arriba,
Luego con todos los problemas de que han tenido durante todo el fin de semana, es como que yo me lo tomo como si todos estuvieran con muchas ganas desde enero del año pasado. Sí, 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 vamos a luchar para tener un equipo que esté luchando allá arriba en 2026, pero que como que cada uno ha trabajado por su lado, y luego no ha salido nada. Yo creo que va a ser un poquito la tónica, creo que van a encontrar mejor el setup del coche y saber cómo gestionar el motor que tienen, que eso les salva. Al final tienen que dar gracias de eso. Pero van a estar en esas posiciones durante toda la temporada. Y repito, ya se pueden ir olvidando de nada más. Yo me centraría completamente en el año que viene, porque los problemas que tienen en su coche es que, bueno, no sé, o sea, lo han tenido que hacer tan mal para estar así. Y según decían, empezaron o tiraron el 2025 o progresar en el 2025 tan pronto como decían para estar ahora así. Y luego es verdad que en los tests parecía que tenían más fiabilidad, pero no lo han demostrado aquí. Entonces falta ver si ha sido por puntual en este circuito o si van a seguir así hasta realmente poder encontrar el setup y mejorar un poquito todas las áreas, digamos. ¿Tú esto, Guille, cómo lo ves? Porque también, tú como gran fan de James Bowell, sobre todo, el proyecto que está presentando Williams por ahora no parece que tenga demasiada luz. Es decir, ya nos adelantó y ya nos dijo que durante los primeros 6 meses iban a ir un poco persiguiendo a los otros equipos. Pero sí que parece que están más lejos de lo que tocaría, ¿no? Es que no es solamente que el monoplaza a nivel chasis tenga mucho trabajo por delante, sino a nivel de entender la unidad de potencia de Mercedes, lo que hemos estado ya comentando con algunos equipos. Si tú miras el clipping o el super clipping que tenía Mercedes o el que tenía Williams, es que Williams perdía más kilómetros por hora. O sea, la gestión de la energía que está haciendo Williams todavía tiene mucho trabajo por delante para intentar cerrar algo esta diferencia y aprovechar más el motor y realmente sacar provecho de la unidad de potencia que tienen. Ya estamos diciendo que apunta a ser o que parece ser o de momento está siendo la más competitiva. Enfócalo como quieras. Entonces, bueno, creo que tienen mucho que hacer, no solo a nivel chasis, como digo, sino de la propia unidad de potencia, que a nivel fiabilidad, pues están teniendo problemas. Sainz no pudo correr el sábado, se perdió la clasificación y ahí ya empiezas mal. Y luego sí que también me ha llamado la atención uno de los problemas que señalaban que tenían con el actuador del alerón delantero, que además lo han tenido que cambiar y han seguido rodando pues para seguir recopilando datos. Pero claro, es un problema que se ve que llevan arrastrando desde pretemporada y que no han sabido solucionar. Entonces esto pues, aparte de todo el trabajo que tienen que hacer a nivel de desarrollo del coche, entender la unidad de potencia como decíamos, y problemas de fiabilidad que no acaban de solucionar en cosas que no está muy claro qué es lo que falla en ese actuador, no apunta a un horizonte extremadamente positivo para esta temporada. Y al final es doloroso decir, pues hay que centrarse ya en el año que viene, cuando tu mensaje el año pasado era centrarse en el año que viene. ¿Verdad? Es dolorosa la situación. Pero bueno, ahora vamos con un equipo que la situación es todavía más dolorosa. Así que dentro de lo que cabe, pues William tampoco está tan mal. Nos gustaría poder hablar de ese equipo, pero tristemente no va a ese equipo en la clasificación de constructores. Aún va a otro. El que en teoría probablemente tendría que estar ocupando la última posición, que es Cadillac. De Cadillac solamente comentar que sabíamos a lo que veníamos. Habíamos venido a participar y nos hemos llevado el trofeo de la participación. Aquí solamente quería comentar una cosa que me ha fascinado un poco. ¿Ha pasado algo para que Pérez perdiese una pieza? ¿O sencillamente ha volado? Ha volado. Yo lo que entendí es que sencillamente ha dicho la pieza hasta aquí. Como, O me los, piro. sí, como los retrovisores, ¿no? Que también se cayeron en plan, puta caído. Sí, ha sido un poco así. Sí, cierto. Bueno, a ver, comentar que Bottas, pues ya lo hemos visto, que ha terminado, bueno, de hecho ha terminado ocasionando el segundo Virtual Safety Car. Y entre Pérez y Bottas sí que es cierto que se ha visto a Pérez un poco superior, sobre todo en el tema de la quali, y después en carrera pues sencillamente ha sido capaz de terminar la carrera, mientras que su compañero de equipo no. Pero bueno,
Cadillac está muy fuera, muy poco a comentar al respecto. Y ahora lo que queremos hacer es, como siempre, empezar la sección. Y Tomeu, bienvenido a formar parte de la sección de Guille, donde se nos explica un poco cuál es la situación del Aston Martin y se intentan buscar las cosas positivas, porque como sabes, como fan que eres de la Fórmula 1, Aston Martin mayoritariamente solo tiene cosas negativas. Bueno, ¿has encontrado algo positivo? Sí, de Todo es hecho, quiero positivo. volver a... ¡Vamos! ¡La Quiero recuperar... 33! ¿Cómo se nota que son las 12 de la noche casi? Quiero recuperar, de hecho, la sección esta de algo que celebrar. Vale. Creo que esta temporada se presta mucho a algo que celebrar. Pero con Aston Martin hay que hacer un poco más el ejercicio de ir recuperando la sucesión de noticias que han ido saliendo desde el jueves hasta la clasificación, porque cada una es mejor que la anterior. ¿Nos Y parece creo humor que inglés? sí, Vale. va a ser eso. Primera, noticias respecto a los problemas de vibraciones que están teniendo, que señalaban que les están produciendo dolores en las manos a los pilotos. Alonso, por su parte, decía que podía rodar 25 vueltas, Stroll señalaba que podía durar solo 15. Bueno, al final son estimaciones que no sé muy bien si son verdad o no. Stroll también no hay que olvidar que tenía las muñecas mal, entonces que puede ir por ahí que a lo mejor aguante menos vueltas. Pero independientemente del tema de cuántas vueltas aguante cada uno, el hecho de que las vibraciones sean tales que puedan, reconocido por el propio Newey, que puedan provocarles daños a los pilotos, o sea, a la propia integridad y salud de los pilotos, ya es una situación fuerte. Pero la siguiente noticia, que es mucho menos alentadora todavía, es con respecto a, bueno, en la rueda de prensa previa a la carrera, le preguntaron a Newey si sabía sobre la situación de Honda y si sabía de los retrasos que estaban llevando, etcétera, etcétera. Y si hubiese firmado con Honda en el caso de que hubiese sabido que la situación era tal. Entonces ahí Newey sí que es cierto que está siendo muy transparente a la hora de decir lo que está sucediendo en muchos casos. Y esto pues se agradece, aunque contrasta un poco con otros políticos, ¿no?, de la Fórmula 1. No he tenido la misma formación, ¿no? A nivel de politiqueo y de PR que los demás. Y ahora es un poco tarde, quiero decir, ya tiene sus años. Entonces, ahí decía Newey que, bueno, que la primera información que recibieron con respecto, cuando fueron conscientes de la situación de Honda fue noviembre del año pasado, cuando fueron él con Andy Cowell allí, a la fábrica de Honda, y también vieron que el contexto era de que la mayoría de ingenieros que habían formado parte del equipo Honda, que había ganado los títulos mundiales con Red Bull, pues se habían desplazado a otros proyectos y que no había previsión de que hubiesen vuelto. Entonces tenía un equipo claramente joven, con mucho trabajo por delante para aprender, pero que evidentemente no era esperable que dieran una unidad de potencia a la altura de ganar el título mundial en la primera temporada. Entonces, el propio Newey reconocía que si hubiesen sido conscientes de esta situación y de los retrasos realmente que estaba teniendo Honda, pues que el contexto, que a lo mejor no hubiesen firmado el acuerdo con Honda. Pero yo aquí, por un lado, digo... Les ha faltado decir que recibieron el organigrama, pero que estaba en japonés. Ya ahí habría sido épico. Bueno, Pero pues vete a saber si hubo algo así. Pero no es ya solamente... Evidentemente Honda está quedando fatal en toda esta situación y yo la idea esta de que es un sabotaje a Alonso por lo de GP2 Engine no lo compro, porque a nivel de marketing esta situación a Honda le está dejando como una marca horrible a nivel imagen. No solo ya por lo de la Fórmula 1, llevan unas temporadas que en las motos tampoco las cosas van demasiado bien. Querer entrar en la Fórmula 1 y que la situación sea tal vez una de las situaciones más vergonzosas en un equipo de Fórmula 1, en un proyecto con tanto dinero, porque esta situación actual de Aston Martin recuerda a las anécdotas más llamativas de equipo de 1990, Andrea Moda y todo este tipo de equipos que tuvieron 1000 problemas y que fueron caprichos eventuales y que llegaron a pista un poco de aquella manera en muchos casos, y que en aquella época la norma del 107% tenía sentido. Claro, que al final un proyecto con Aston Martin, con toda la inversión que tiene, estemos en una situación así, pues evidentemente no es para nada. No es para nada... bueno,
es vergonzoso, la situación es vergonzosa, me parece que es vergonzosa estar en esta situación. Pero más allá de lo de Honda, digo, que Aston Martin por su parte se enterara de esta situación en noviembre del año pasado. Hombre, yo aquí es cuando me he quedado un poco como... Entiendo que culpéis a Honda, pero es que los que vais a ir cada fin de semana a competir con ese motor sois vosotros y los que estáis dando la cara luego sois vosotros. No hubo... Haberse enterado en ese momento, yo ahí también responsabilizo bastante a Aston Martin. Y esto es uno de los temas que he comentado ya más de una vez con Aston Martin, han tenido tres jefes de equipo distintos en un año. Cuando ha sucedido en Alpine, lo hemos mencionado muchas veces como el tema de ir como pollo sin cabeza. Aquí hemos tenido a Mike Crack, se ha puesto Andy Cowell y luego finalmente ha entrado Adrian Newey, que por fechas incluso podría cuadrar que esta visita a Japón cuadrará con este cambio de estructura, porque precisamente se anunció a Newey pocas semanas después. No sea que la situación era tan mala que entonces dijeron, vamos a poner a Andy Cowell, una persona más enfocada en el diseño de motores, en su trabajo real, que es trabajar con los que desarrollan los motores en vez de ponerlo de jefe de equipo. Vamos a hacer ahora este cambio a última hora y vamos a cambiar otra vez de nuevo la estructura y luego hubo 1000 despidos y todo esto, que no sabemos hasta qué punto todo tiene algo que ver. Pero bueno, en definitiva, yo evidentemente, pues Honda mal, pero creo que aquí Aston Martin no lo ha hecho bien. No lo ha hecho nada bien. No puedes firmar en 2023 con Honda y enterarte en noviembre de 2025 que las cosas están tan mal. Más allá de que Honda ha intentado pues también tirar un poco de balones fuera o partir un poco más de culpa de que hubo cambios que Newey pidió muy a última hora y que no dio tiempo a modificar el coche y que eso les ha producido muchos de los problemas por cómo han tenido que configurar la batería, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues puede que haya algo ahí, pero la situación es muy caótica. O sea, la imagen que ha dado todo esto es de una situación muy caótica. Y lo último que quiero rescatar, antes de empezar a hablar de lo poco que se puede rescatar de la clasificación y la carrera, que es que Alonso casi mete el coche en Q2 y la salida de Alonso. Más allá, quiero que pongas la foto que se estaba viendo ahí. Sí, está correcto. O sea, no hay que olvidar que se hizo una presentación del motor Honda sin precedentes. Nunca una unidad de potencia había tenido una presentación con las máximas referentes del proyecto, los máximos referentes del proyecto de Aston Martin, en el cual presentaron la unidad de potencia. Sí. Y esta situación ya estaba existiendo. O sea, qué empaque, ¿no? Por decirlo suavemente. O sea, qué temple, ¿no? Para salir, hacer esta presentación, pixelar parte de las imágenes para dar misticismo, sabiendo que tu unidad de potencia en la parte de combustión vibra por todas partes y que la parte eléctrica tiene también no sé cuántos problemas, que es porque se transmiten las vibraciones a las baterías. O sea, increíble. A mí me parece increíble. Dicho todo esto, yo me bajo de que... Los píxeles es porque no estaba acabado. Ya, puede ser que todavía no habían terminado el CAT. Dicho todo esto, yo sigo creyendo que Aston Martin puede ser un equipo con proyección y que el éxito no pasa por esta primera parte de la temporada. El problema es lo de siempre, que el tiempo no juega para nada a favor de Alonso y con esto mucho menos. Y ya lo ha dicho él mismo, que Aston Martin cree que será un equipo ganador con o sin él. O sea, ya está dejando a puerta abierta de que a lo mejor... Está harto un poco, ¿no? Bueno. En fin, Tomeu, para terminar y irnos ya a las predicciones y ver cómo empieza este campeonato entre los tres, ¿cómo ves a Aston Martin? ¿Tú también te muestras mínimamente optimista o crees que esta temporada ya es para cogerla y tirarla a la basura? Venga, Tomeu, necesitamos tu optimismo. Uf, es que creo que aquí nos vamos a cambiar los papeles. No. Sí, yo creo que va a cambiar mucho, pero el problema va a ser cuándo. Porque ahora va a entrar que cuándo conviene introducir los cambios y demás. Y yo creo que la clave va a estar ahí. Entonces, a ver, yo creo que en el periodo de 3-4 carreras ya deberían tener algún tipo de solución. Porque habrán tenido tiempo suficiente y porque entiendo que lo están tratando como prioritario. Pero bueno, viendo que se enteraron en noviembre, lo de suponer
puede que no, no esté tan claro. Entonces veremos cuando introducen las mejoras y cuán tarde será. Yo creo que ahí va a estar la clave. Por lo demás, joder, es que el coche... Ojalá tuviéramos dos Mercedes, porque el coche se lo ve muy bien. Entonces veremos. Yo tengo esperanzas, así que sí, arrojo optimismo ahí. Bueno, visto lo visto, yo no sé si esperamos tener motor Mercedes o motor Ferrari, siendo honestos. Pero bueno, independientemente. Vamos a cerrar con esto. Nos vamos a las predicciones y, amigos, amigas, efectivamente, voy ganando. Predije un Russell en primera posición, un Leclerc ocupando el podio, pole de Russell, Driver of the Day Verstappen y P5 de Lando Norris. Yo diría que 5 puntos en un solo GP no lo habíamos hecho nunca y es mi manera de estrenar este campeonato. Recordemos que el año pasado, ¿con qué terminé? ¿33? Sí, por ahí. He hecho una sexta parte casi de los puntos en una sola carrera. Locura. Yo, Jordi, de hecho, te daría un punto más solo por este gran logro. Sí, ¿No, sí. Tomeu? ¿No crees que deberíamos regalarle puntos? No sé, como te da por cambiar las normas. Uno, Es verdad. uno solo, ¿eh? No, que va. Que va. Guille no va a regalar nada con lo competitivo que es y con las ganas de conservar el título. Guille no da absolutamente Antes nada. os he hecho del canal a los dos. Y digo, estos chicos no participan más. Oye, pero que ni tan mal. Habéis sumado 3 puntos también cada uno de vosotros. Quiero decir, Guille, recordemos que ha habido GPs donde no se ha sumado No, nada no. o un único punto. Quiero decir, la cantidad de O puntos sea, que se han hecho. aquí, cuando no ganas te consuelan, veo, ¿no? De hecho, yo pondría una norma que si pones a un piloto que no acaba la carrera, pierdes un punto. Ah, Lo digo nah. por Piastri ahí. En fin, bueno, vamos a ver cómo esto va evolucionando, pero oye, ni tan mal. Que recordemos que esto es motivo de gafada normalmente. Pero bueno, con esto vamos a dejarlo. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. Quien haya llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Y nos despedimos para vernos en el siguiente vídeo porque la semana que viene toca China, dentro de pocos días. A ver qué tal están las cosas y con Sprint. A ver qué tal. A ver qué Doble tal. emoción, ¿eh? Efectivamente. Doble emoción. Doble emoción Mi negativa. formato favorito con mi reglamento favorito. Es que, Madre mía. ¿Acabar alguno ¿Cuánto- Aston Martin? ¿cuánto azúcar? Veremos, No tiene veremos. pinta. Bueno, por lo menos, oye, que la distancia del sprint a lo mejor es asumible. Si Alonso consigue hacer una salida como la que ha hecho hoy, que poco se comenta las 7 posiciones y ha estado sumando un punto durante 2 vueltas. Sí, Eso no estaba en la quiniela de nadie el jueves, pero ni de lejos. efectivamente. Y se ha Luego, pues, asustado, evidentemente, por eso luego lo ha dejado. sí, hombre, yo creo que estaba alucinando también. Pero bueno, no tiene pinta, ¿eh? Exacto. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.